En nuestra vida, todos nosotros que no queremos experimentar nunca, como cuando vamos a perder a una madre o a un padre que ya está en el lecho de muerte, o a un pastor o a un maestro que nos ha instruido en el camino espiritual de Dios. Esas personas que se preocupan por que nosotros estemos sin separarnos de la mano de Dios. A veces cuando sucede, cuando ya mueren esas personas, solo nos queda la pregunta de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Ahora quién nos va a instruir? Sabemos que la provisión y la instrucción siempre va a depender de Dios. Él es el que siempre nos va a estar siguiendo y dirigiendo en su palabra. Eso era lo que estaba experimentando el pueblo de Israel aquí en la lectura. Estábamos viendo que durante décadas el profeta Eliseo dice que duró su ministerio aproximadamente 50 años, y durante esos 50 años él instruía y se preocupaba por el pueblo de Israel. Él era el profeta de Dios, era el hombre de Dios, el cual Dios le decía a él la instrucción y él iba y se la decía al pueblo. Entonces, cuando había guerra, pues el pueblo de Israel iba y acudía a Eliseo. Cuando había crisis, el pueblo acudía a Eliseo. Cuando había hambre, iba el pueblo y acudía a Eliseo. O cuando buscaban un consejo, siempre buscaban a Eliseo. Y siempre Eliseo estaba ahí para con ellos. Es uno de los profetas que duró más tiempo en su ministerio, que hizo grandes cosas. Se plasmaron en la Biblia grandes historias, grandes milagros de la vida de Eliseo. Incluso su nombre es muy simbólico, muy espectacular, porque dice que el nombre de Eliseo significa Dios es el que da la salvación. O sea, Eliseo, incluso su nombre estaba especificando que Dios, a través de Eliseo, era el que hacía todos los milagros. Siempre la mano de Dios acompañó a Eliseo. Eliseo sirvió durante 6 reinados de reyes de Israel. O sea, pasaron 6 reyes y Eliseo seguía siendo su guía espiritual del pueblo de Israel. Pero ahora ese hombre de Dios está plasmado en una cama con una enfermedad que ya dice la palabra de Dios que iba a morir, su final estaba cerca. Ese hombre que hizo muchos milagros por la mano de Dios, vio abrirse el Jordán. Recordemos que sanó a Naamán, el comandante sirio que tenía lepra, hizo flotar el hacha, vio cuando un niño recobró la vida, y ahora pues respiraba con dificultad, estaba en sus últimos momentos de vida. Dios lo sostuvo hasta en el último momento de su enfermedad y lo siguió usando. Siempre estuvo a su lado. Dios nunca nos prometió que los hijos de Dios no íbamos a sufrir enfermedades. La enfermedad no siempre está ligada a un pecado, a un castigo. A veces simplemente nos hace recordar que vivimos en un cuerpo frágil y mortal. Aquí nosotros vimos a lo largo de los que hemos leído Reyes que Eliseo era un hombre de Dios y siempre estuvo de la mano de Dios. Aún así, pues
ya estaba en sus últimos días y estaba enfermo. Sí, también voy a dar un ejemplo por decir, el mejor violín que ha existido en el mundo no deja de ser de madera, pero aún sea el más fino o el de mejor calidad o el de mejor marca, siempre se va a desgastar y va a llegar un momento en que va a ser frágil. Pero mientras esté en las manos del músico, va a seguir tocando bellas melodías. ¿Por qué? Porque el músico es el que lo dirige y el que produce la música. El violín solamente es un instrumento. Así nosotros también vamos a estar aquí hasta que Dios nos lo permita, hasta que Dios nos siga usando día con día nuestro cuerpo imperfecto, pero aún así Dios nos permite que nosotros seamos útiles para el Señor, para hacer obras que Él quiere que hagamos bajo su instrucción. Entonces, así somos nosotros, como ese violín que en manos de su músico, Él es el que da las melodías. Vamos ahora al tema, hermanos, de lo que nos hizo favor de leer. Vamos a abrir nuestra Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 13. Vamos a leer sobre la muerte de Eliseo. Vamos a estar estudiando del versículo 14 al versículo 21. Voy a leer el 14. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, echándose sobre él, lloró y exclamó. Fíjense, había un dato muy curioso en esa época. Nosotros siempre hemos estado pendientes o al tanto de los reyes de Israel. Y en esa época también el rey de Judá se llamaba Joás. O sea, había dos reyes, el rey de Israel, de nombre Joás, y el rey de Judá también se llamaba Joás. El rey de Israel era hijo de Joacás, y el rey de Judá era hijo de Josías. O sea, hubo ese tema, pues raro, que se juntaron esos dos reyes de ese mismo nombre. Y dice que el rey Joás, rey de Israel, fue el que se presentó delante de Eliseo para verle y también para recibir la última instrucción de parte de su líder espiritual. Joás sabía que tal vez no había valorado lo suficiente a Eliseo y sabía que las palabras que le iba a decir Eliseo eran de suma importancia. Y dice que llegó, lloró, lo abrazó al profeta. Y dice que cuando lo abrazó exclamó: Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. En otras versiones dice: y ejército de Israel. Vemos aquí estas palabras ya eran muy simbólicas para Eliseo, porque Eliseo fue el que las dijo. Eliseo, cuando estaba con Elías, con su maestro, cuando fue que fue arrebatado hacia el cielo Elías, Eliseo exclamó estas mismas palabras. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí atrás para verlas en
ahí mismo en Segunda de Reyes, pero en el capítulo 2, en el versículo 12. Vamos a leer desde el 11. Dice, iban caminando y conversando cuando de pronto los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar, Padre mío, carro y fuerza conductora de Israel, pero no volvió a verlo. El rey Joás sabía que esas palabras le iban a producir en Eliseo pues algo especial, ¿no? Porque Eliseo había sido el autor de esas palabras. Entonces, como que las estudió el rey, las conocía y fue y se las exclamó al profeta de Dios. Entonces aquí vemos, hermano, cómo Joás era una persona inteligente, era una persona que conocía y que entendía que todos los milagros que hizo Eliseo pertenecían a Dios. Él estaba consciente, él tenía mucho conocimiento y reconocía que la fuerza del ejército era Dios. Por eso le citó esas palabras a Eliseo. Hay en ocasiones que nosotros nos dejamos llevar por las apariencias y pensamos, por decir, cuando vemos iglesias muy grandes con un gran número de miembros, con unos edificios muy grandes, con unas organizaciones muy fuertes, y pensamos que eso es lo que los mantiene en pie. Pero sabemos que el único que los mantiene en pie es el Espíritu de Dios. Que Él dirige cada culto, Él dirige cada servicio, Él nos organiza, Él pone a quien debe de estar, quita también a quien no debe de estar, disciplina y orienta día con día a todos los que servimos en la obra de Dios. Vamos a continuar con el versículo 15. Vamos a regresarnos allá al capítulo 13. Y dice, Eliseo le dijo, le dijo, consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. ¿Sí? Eliseo sabía a lo que iba el rey Joás y no perdió tiempo, porque también su vida ya dependía de una fracción mínima de tiempo. Él luego que llegó, no le dijo más que la instrucción que tenía para él, y le dijo Eliseo, ve y consigue un arco y unas flechas. Y entonces le dice a continuación, luego Eliseo le dijo, empuña el arco. Aquí, hermanos, Eliseo está dándole una enseñanza de manera simbólica, como lo hacía también el Señor Jesucristo, y como lo hizo también Eliseo en varias situaciones. Aquí le está dando una enseñanza simbólica sobre el arco y las flechas. El arco representaba las batallas que vendrían sobre el pueblo de Israel, y las flechas significaban la victoria que tenía preparada Dios para su pueblo. En la actualidad,
también nos habla así el Señor con cosas simbólicas que nosotros debemos de descifrar en cada instrucción que Dios nos da en la Biblia, en cada situación que estamos aprendiendo de su palabra. Dios nos deja enseñanzas y nosotros debemos de estar atentos para captarlas y para llevarlas a cabo. Eliseo aquí le dice, empuña el arco, le dice a Joás, y dice que cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre el rey. ¿Sí? Aquí también nos está simbolizando que el rey era el que iba a sostener el arco, pero Dios era el que iba a acertar la flecha. Que siempre que vamos a pasar una batalla, siempre que estamos caminando de la mano de Dios, Dios nos va a acompañar, Dios nos va a dar el mejor resultado que pueda haber, porque no estamos solos en todas las batallas que nos pasan a diario. Todos los retos, todas las situaciones incómodas que nos pasan en nuestro trabajo, en donde nos desarrollamos diariamente, Dios está con nosotros. Solamente debemos de confiar. Entonces aquí le dice Eliseo, le pone las manos sobre él y le dice, abre la ventana hacia el oriente. Dice que Joás las abrió y Eliseo ordenó disparar. ¿Por qué le da la instrucción Eliseo de que abra la ventana de la habitación, la ventana que da hacia el oriente? Porque en esa ocasión hacia el oriente estaba el ejército o la ciudad de Siria. Y todas las instrucciones que da Dios son precisas. Le dice Eliseo, abre la ventana que da hacia el oriente, porque hacia allá estaba el ejército de Siria en esos momentos. Y le dice, dispara, como seña de simbolismo de guerra. Entonces, después dice que así lo hizo. Y entonces Eliseo declaró, flecha victoriosa del Señor, tú vas a derrotar a los sirios en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. Aquí Eliseo ya estaba declarando el triunfo de todas las batallas que vendrían de parte de los israelitas contra los del ejército de Siria. Estaba declarando que todas serían ganadas por el rey Joás. Aquí vemos cómo Dios nos da la instrucción precisa. El Señor también a nosotros, hermanos, nos tiene preparadas muchas luchas. Y como decíamos anteriormente, la instrucción está aquí y está precisa, está orientada y está clara. Aquí le dio al rey Joás hasta el lugar. Le dijo que los iba a derrotar en Afec. Afec era una provincia, era una brecha, la cual era como un cañón, como un embudo, en el cual le dijo que ahí era el lugar estratégico donde iba a consumar su victoria. Le dijo, ahí los vas a derrotar. O sea, le dio todo al pie de la letra. El lugar, la dirección, cómo los iba
a derrotar con la ayuda de Dios. Aquí vemos que la instrucción del Señor siempre es clara y nos da a nosotros promesas que están plasmadas en la Biblia, que vamos a ver a continuación, que solamente lo que necesitamos es creer, es apropiarnos de ellas para llevarlas a cabo. Vamos a abrir nuestra Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 11. Dice así: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Debemos de estar contentos con lo que Dios nos da diariamente. ¿Por qué? Porque si eso nos da es porque no necesitamos de nada más para estar contentos y tranquilos en nuestra casa. Vamos a abrir también el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Aquí nos está hablando el Señor Jesucristo y dice: la paz, les dejo mi paz, les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. La paz, sabemos que la paz que nos da Dios es la que sobrepasa todo el entendimiento. La tranquilidad profunda que nos resguarda diariamente cuando nos vamos a acostar, cuando llegamos a nuestra recámara y nos sentimos tranquilos, sin miedo. Aquí nos dice: no se acobarden. Debemos de tener la confianza plena en que el Señor el día de mañana va a solucionar todos nuestros problemas que tengamos al día siguiente. También vamos a abrir nuestra Biblia en Salmos capítulo 91. Vamos a ver el versículo 1 y el versículo 2. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Todas estas promesas, hermanos, y muchas más que están plasmadas en la Biblia, dice que si queremos sabiduría, se la pidamos a Dios y Él nos la va a dar en abundancia. Que si queremos descanso, llevemos nuestras cargas a Él y Él nos hará descansar. Todas esas promesas, como se las puso también al rey Joás, nos las dice diariamente a nosotros. Tengamos la confianza, solo necesitamos creerlas y apropiárnoslas día con día con toda la fe que tengamos. Vamos a continuar nuestra lectura. Vamos a regresar a Reyes capítulo 13, a seguir leyendo. Y dice que cuando le dio la instrucción de que disparara y que declaró que la flecha contra Siria
que va a ser derrotado el ejército sirio. Así dice que toma las flechas, añadió el profeta Eliseo, y dice que el rey las tomó y Eliseo le ordenó: golpea el suelo. Veamos aquí algo sobre este pasaje en el cual en el hecho de muerte Eliseo seguía siendo muy emotivo. Y aquí vemos cómo las expresiones que dice Eliseo están en puntos de admiración. Cómo nos dice que Eliseo le decía emotivamente: golpea el suelo. O sea, no le dice golpea el suelo, le decía golpea el suelo. O sea, toda la instrucción, también cuando declaró flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Siria, no lo dijo tibiamente el profeta Eliseo, todo lo decía con una emotividad, con una seguridad, la cual debía de apropiarse el rey Joás. Y dice que aquí le ordenó que después de que disparó le dijo golpea el suelo. Y dice que Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso el hombre de Dios se enojó y le dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los sirios hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. La promesa ya estaba, la promesa de que iba a acabar en su totalidad con los sirios, pero la tibieza del rey Joás lo limitó. Recordemos que Dios lo que ve en nosotros es nuestro corazón. Y así Eliseo vio la tibieza del rey Joás y dijo: no, pues no. O sea, la instrucción de Dios fue: solo dile que va a ganar 3 veces. A ver si se pone más abusado. Así también nosotros, cuando Dios nos da la instrucción, hermanos, debemos de tomarla emotivamente, felizmente, creyendo que Dios nos va a hacer el milagro, cualquiera que sea nuestra petición. Debemos de estar emotivos, debemos de estar con una decisión firme, con una confianza plena, en la cual Dios nos va a hacer el milagro que queramos. Y así la promesa que tiene Dios para nosotros se va a cumplir en su totalidad. Y si no lo hacemos con esas características, nos va a pasar lo que al rey Joás. Solamente nos va a cumplir según vea nuestra decisión o nuestra insistencia. Así van a ser los resultados de lo que le estemos pidiendo a Dios. Nosotros debemos de tener una constancia siempre ante Dios. Eliseo vio que el rey Joás no tenía esa templanza. Vio que era una persona que se conformó. Me imagino que cuando le dijo pégale al suelo, nada más agarró las flechas y les pegó. ¿Por qué? Porque no creía en su totalidad. A veces nosotros también leemos las escrituras, vemos las promesas, pero no las creemos. Pensamos que es para otros, o que es para los que son más dedicados, o los que están más cerca de Dios. Pero todos estamos cerca de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el que está cerca de nosotros, no nosotros cerca de Dios. Entonces aquí Dios vio el corazón de Joás. Muchos cristianos vivimos así, como Joás. Oramos poco
servimos poco, buscamos poco y queremos mucho. Queremos que Dios nos resuelva todo, queremos que Dios nos dé todas sus promesas al máximo, pero nosotros no damos ni la mitad de lo que necesitamos para recibir esas promesas. Dios bendice la perseverancia. Nosotros debemos estar perseverantes ante la palabra, no desviarnos de ella, estar creyendo la instrucción diaria que Dios tiene para nosotros. En la vida diaria, cuando las personas son perseverantes, aún en el mundo secular, tienen muchos resultados. Yo conocí a un vendedor que no caía bien, era proveedor mío y no me caía bien, pero ahí estaba cada jueves a la misma hora y siempre iba y le decía yo, no, hoy no quiero nada, y se iba con una sonrisa y regresaba al siguiente jueves, y así estaba siempre duró más de 15 años sin faltar un jueves. Y después los otros a los que yo les compraba pues dejaban de ir, no eran perseverantes, eran incumplidos, y terminé por comprarle a él, y después le dejaba todo a él porque veía su perseverancia, su cumplimiento, y yo veía que él estaba cada jueves y que no me iba a fallar, y entonces le guardaba toda la venta a él. La perseverancia en todos los aspectos de nuestra vida siempre nos van a llevar a los triunfos que nosotros necesitamos. Si nosotros somos perseverantes en lo que hacemos, siempre nos va a ir bien, siempre vamos a tener todo lo que necesitemos en base a nuestro trabajo. Nosotros sabemos que mientras uno trabaje, hermanos, con la bendición de Dios, siempre Dios nos va a tener bien, estables y con una tranquilidad en nuestros hogares diariamente, y nos va a hacer las promesas que acabamos de leer, la seguridad que Él nos da, la provisión siempre la vamos a tener. Así vimos al rey Joás que delimitó su bendición por su tibieza, porque no estaba realmente creyendo en lo que el profeta Eliseo le estaba diciendo por medio de Dios. Dice aquí en el versículo 20 que esa fue la última instrucción que le dio Eliseo. Dice, después de esto Eliseo murió y fue sepultado. Eliseo se apresuró, le dio la instrucción, solamente aprovechó cierta parte de la instrucción del rey Joás, y dice que aquí la Biblia no especifica cómo fue su emotivo funeral. Se presume que fue un funeral sencillo, que el profeta Eliseo se fue con Dios. Y aquí también nos da otra enseñanza, que los hombres pasan, pero Dios siempre se mantiene fiel. La obra de Eliseo siempre dependió de Dios, del Señor. También Eliseo lo declaraba siempre, que él le servía a Dios. Y dice en el siguiente versículo, en el versículo ahí a continuación del versículo 20, cada año bandas de guerrilleros moabitas invadían el país.
En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron esas bandas y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Aquí pues vemos también que Dios reconoció la vida de Eliseo, incluso lo utilizó estando ya en huesos, y dice que el milagro fue de Dios. Dios fue el que levantó a esa persona y usó los huesos de Eliseo para reconocerle que siempre Eliseo fue un varón de Dios, que Eliseo fue su profeta y que siempre estuvo firme y entusiasta ante cada instrucción. Yo me imagino que Eliseo, cada vez que iba a dar una instrucción a quien fuera, la daba muy emotiva, por lo que acabamos de leer. No iba y daba la instrucción con tibieza, siempre la daba emotivamente, con firmeza y fuerte. Así era el profeta de Dios, Eliseo. También recordemos, hermanos, que nosotros, por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue nuestro Salvador, que resucitó, que venció definitivamente a la muerte y que dijo: yo soy la resurrección y la vida, gracias a eso tenemos una esperanza de vida y una salvación cada uno de nosotros. Gracias a eso podemos gozar de una esperanza más que debemos, aparte de todas las promesas que acabamos de leer. Esta es una de las promesas más fuertes, más simbólicas, más hermosas, que es la vida eterna y nuestra salvación. Debemos de creerlo, debemos de apropiárnosla para aprovecharla en su totalidad. No debemos de ser tibios, hermanos, debemos de estar siempre firmes en la palabra de Dios. Hoy, como conclusión, en este pasaje, hermanos, que nos conmueve profundamente, vemos cómo Eliseo pasó más de 50 años sirviendo a Dios y al final no tenía fuerzas para continuar, pero Dios demostró su utilidad hasta el último instante de su vida, porque Eliseo siguió dando instrucciones antes de morir. Dice que inmediatamente que le dio la instrucción a Joás, murió. El hombre no termina cuando nuestras fuerzas acaban, sino cuando Dios así lo requiere, o cuando Dios nos deja de sostener en la vida humana. Termina cuando Dios decide llevarnos a su presencia. Hasta que Él decide es cuando podemos dejar de ser útiles ante Él. Hay un contraste entre la vida de Elías y de Eliseo. Recordemos que Elías fue llevado al cielo sin pasar por la muerte, y Eliseo murió de una enfermedad y fue sepultado. Dios honró a ambos hombres de Dios. Esto nos enseña que la felicidad no se mide por la forma en que termina nuestra existencia aquí. No se mide en cómo vamos a morir, sino cómo caminamos con Dios durante nuestra vida. De esa manera se mide nuestra felicidad que vamos a tener, ¿sí? Que vamos a gozar. Algunos seremos llamados de una forma por enfermedad, otros desgraciadamente por otras situaciones más terribles,
Pero lo importante es cómo vamos a estar viviendo nuestra vida. Que siempre hasta el último instante de nuestra vida sigamos siéndole útiles a Dios. No importe cómo terminemos nuestra carrera aquí en la tierra. Siempre que estemos fieles hasta el final. Entonces, hoy la invitación es que estemos atentos a la voz de Dios, a la instrucción diaria de Dios, a que cuando nos mande nuestro devocional, no nada más le pongamos amén, pero no lo leyamos, sino que nos demos el tiempo, porque tal vez ahí está la instrucción del día de hoy. Que lo hagamos con entusiasmo, que lo hagamos creyendo en que Dios ahí nos tiene la instrucción, que nos va a ser útil y que nos va a llevar a lograr grandes retos día con día. Cuando escuchemos ese mensaje, lo captemos, lo descifremos, recordemos que Dios nos lo da claramente. Dios nos lo da con instrucciones muy claras, así como se lo dio al rey Joás, la orientación, el lugar y cómo lo iba a hacer, así también nos lo da a nosotros día con día. Creamos totalmente, animémonos, seamos perseverantes, porque Dios ve nuestro corazón y nuestro carácter. O sea, cuando nosotros veamos las cosas de Dios, animémonos, que Dios nos vea felices, que Dios nos vea contentos cuando vamos a ver su palabra. Seamos felices a su voz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la instrucción de hoy. Te pido, Señor, que nos ayudes a ser más felices, Señor, ante tu palabra, que nos dé las emociones que necesitamos, porque tú quieres vernos emocionados ante cualquier reto, porque tú vas a dirigir nuestras manos en cada batalla. Tú vas a dirigir nuestras flechas, vas a poner tus manos sobre las nuestras y tú vas a ser el que dé los frutos. Nosotros solamente vamos a trabajar y tú eres el que vas a darnos todas las bendiciones, Señor, y frutos que necesitemos. Te pido, Señor, que en esta semana nos vaya muy bien, que tengamos grandes logros, pero que siempre los reconozcamos que son tuyos, Señor. Que todo lo que tenemos, todo lo que tú nos das, es tuyo, Señor. Gracias por todo, gracias por tu bendición y gracias por tu palabra. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias a Dios.